Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de colaboración. Continuamos con la serie sobre problematización. Eh, Hoy sobre todo lo vamos a plantear alrededor de cómo el problema impacta y es impactado por la perspectiva de investigación y cómo se toma perspectiva como un gesto problematizador para construir el abordaje de la investigación. El argumento central que vemos aquí es que antes de elegir un tema o un método es primero fundamental definir un problema que está asociado a una perspectiva y esa perspectiva impacta la forma en que se construye la investigación. Vamos a ver, si se quiere, un pequeño interludio sobre epistemología. No lo voy a hacer en términos demasiado complejos ni academicistas, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque como quien está perdido cree que cualquier camino le sirve, quien no entiende estas diferencias fundamentales considera que su investigación va perfectamente por buen camino hasta que se descarrila. Entonces, lo primero que vamos a ver es esas tres formas de entender y conocer el mundo, las tres perspectivas o pilares en términos de ejercicios epistemológicos, es decir, cómo conocemos, desde dónde conocemos, entender por qué el dato no define el paradigma. El dato es un componente técnico eh, que se suma a una perspectiva pero no la define. Y por qué y cómo es importante construir un problema desde cero, sobre todo en escenarios de investigación estricta a nivel de maestría y doctorado, con problemas no estructurados, ya que los problemas estructurados generalmente se abordan en el nivel de pregrado. Veremos esa diferencia. La pregunta es si su problema y su perspectiva son coherentes entre sí, el problema está listo para abordarse, si no se va a descarrilar la investigación a lo largo del camino. Entonces vamos a ver esto aplicado a un ejemplo. Voy a tomar el caso de dos estudiantes que están estudiando, que tienen el mismo interés investigativo, que es la deserción universitaria. El, el, y los dos estudiantes tienen perspectivas epistemológicas diferentes, dándose cuenta o no. El estudiante A mide horas de uso en redes sociales y su correlación con los niveles de ansiedad entre 300 estudiantes en una universidad. El estudiante B entrevista en profundidad 8 adolescentes sobre qué significa estar conectado y su impacto y el impacto de las redes sociales. Vamos a ver cómo y por qué estos son perspectivas distintas, porque una que supuestamente está basada en el dato y la otra que supuestamente está basada en la comprensión. Vamos a ver si es así o no. Más adelante volvemos a ese ejemplo. Tenemos dos ejemplos, este de redes sociales y el de deserción universitaria. Entonces, bien, pongámonos en contexto. Para definir una perspectiva de una investigación hay tres formas de posicionarse. Una es ontológica y eso está asociado a nuestra investigación supone o asume que existe una realidad única o inmedible o hay realidades múltiples que pueden ser co-construidas. La posición epistemológica se refiere a si nuestro lugar como investigadores supone una posición o un punto de partida neutral. Es esta idea de que el investigador es objetivo porque se distancia del objeto de investigación y no se involucra en él, porque cuando yo me involucro es subjetivo y si la investigación tiene el gesto subjetivo del investigador, entonces es menos rigurosa. Eso generalmente está asociado a lo que llamamos el paradigma positivista, que supone que la objetividad, la distancia de estar afuera es lo positivo y la subjetividad de estar involucrado en el proceso es lo negativo, la subjetividad. Y la tercera posición es la metodológica. Si buscamos que abordar nuestro problema de investigación para poder identificar o confirmar leyes o teorías comparables, o si estamos detrás de la búsqueda de significados particulares y comprensibles con actores en contextos históricos determinados. Estas tres posiciones, la ontológica, la epistemológica y la metodológica, definen una perspectiva y en cada una de esas perspectivas se problematiza distinto. Entonces, la primera perspectiva es la que conocemos como el enfoque empírico-analítico
racionalista pragmático o el positivismo o neopositivismo, que supone que hay una realidad única, la naturaleza, el objeto de estudio y medible. El investigador es un observador ajeno, distante, no involucrado, neutral. Y finalmente mis resultados son parámetros, leyes generalizables, medibles, eh, extrapolables. Allí el método fundamental de investigación es el método científico. Luego, la perspectiva comprensiva hermenéutica o histórico-hermenéutica plantea que todos estamos determinados por la historia y los contextos de proximidad, y en ese sentido las realidades son múltiples y co-creadas y co-construidas, y en ese proceso de creación de esa realidad se definen formas de sentido compartido, y la investigación permite comprender y acceder a esos significados para determinar el efecto de determinados fenómenos sobre determinados actores sociales. En la perspectiva comprensivo hermenéutica o histórico hermenéutica no hay un método dominante, hay múltiples abordajes metodológicos. Y luego, más recientemente, la perspectiva de la escuela crítica, de la teoría crítica, que hoy por hoy se conoce como crítico transformadora, parte de que la realidad se moldea por las relaciones de poder. El poder está en el tejido fundamental de relaciones humanas, y en ese sentido la realidad es el resultado de los juegos de poder. El investigador entonces es un agente de cambio, y la transformación ocurre con los actores que hacen parte de la investigación y del proceso de creación de conocimiento. Aquí típicamente se ha planteado un método que se considera casi que propio de las perspectivas crítico-transformadoras, que es la investigación, acción, participación, del cual Orlando Falsborda es fundador y tal vez el mayor representante a nivel global en su momento de esta perspectiva. Veremos un capítulo destinado a este tipo de métodos para entender cuándo efectivamente son viables o no en el desarrollo de una tesis. Bien, entonces, dadas esas perspectivas, dado ese juego de cómo yo cruzo lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, y en qué posición estoy en mi forma de conocer, empírico-analítica, histórico-hermenéutico, crítico-social o transformadora, entonces es que la elección del problema y del método nunca es neutral. Siempre están ancladas a ese posicionamiento ontológico y epistemológico previo, sea porque estaba definido en enfoques empírico-analíticos, ya eso está predefinido. En las perspectivas histórico-hermenéuticas o crítico-transformadoras, generalmente se va construyendo a la medida que se va desarrollando el proceso, porque tiene matices. Entonces, un error común no es elegir mal el método, es que mi abordaje metodológico no corresponde con la perspectiva epistemológica de estos tres pilares. Y para zanjar la discusión, no existe una manera virtuosa de hacerlo. Suponer que los enfoques empírico-analíticos, porque son los que más circulan en las revistas indexadas, en ese sentido son mucho más rigurosos y serios, pues eso deja de lado que en el mundo anglo-europeo, que es el que domina y estableció las reglas de la cienciometría y la bibliometría, impusieron a otros perspectivas ciertas condiciones de legitimidad que no necesariamente correspondían con la naturaleza de su perspectiva epistemológica. Entonces no, ninguna de las tres perspectivas es virtuosa por sí misma. En una formación plural y diversa, lo importante es la coherencia. Si asumes una perspectiva de estas, tu estructura y tu propuesta debe ser consecuente con ello. Bien, les pongo este ejemplo para que lo reflexionen un minuto. Una investigadora afirma, y leo: existen múltiples realidades construidas socialmente, y yo co-construyo el conocimiento con los participantes de mi investigación, y por eso usaré una encuesta cerrada de escalas numéricas para interpretar los resultados y poder generalizar los hallazgos a partir de mis sujetos o informantes claves. El gran problema de este planteamiento es que dice: parto de una perspectiva histórico-hermenéutica o comprensivo-hermenéutica, pero la voy a desarrollar desde una perspectiva empírico-analítica, porque la encuesta es cerrada, para establecer
parámetros asociados a frecuencias que extraigan o den cuenta de una forma de comportamiento en particular. Cuando yo hago eso, no estoy haciendo una lectura comprensiva ni hermenéutica, estoy haciendo una lectura racionalista, y en ese escenario los entrevistados, así sean entrevistas a profundidad, son fuentes de datos, no son actores con los que yo estoy comprendiendo, abordando el problema, construyendo sentido colaborativamente. Entonces, si ven, el hecho de que sea una herramienta cualitativa, la entrevista a profundidad, no convierte en automático a la investigación en una perspectiva histórico-hermenéutica o comprensiva y crea un error de coherencia en el planteamiento. Bien, otro ejemplo, volvamos al ejemplo de los dos tesistas. Entonces, estos dos tesistas de maestría tienen el mismo tema de deserción escolar, y ante un comité uno plantea una medición con una escala de Likert y el otro plantea realización de 8 entrevistas en profundidad, o que realizó. Los jurados, el jurado del primero le pregunta por qué trata de medir el efecto con el instrumento y no la causa cuando está tratando de comprender los orígenes de la deserción. Y el jurado del segundo le pregunta por qué esas 8 entrevistas, por qué esos sujetos y no más y no otros. Dos preguntas perfectamente viables en un comité de proyecto o de informe final. Ahorita vamos a ver qué implica una forma de respuesta frente a cada una de las preguntas. Ahorita no las vamos a abordar, ¿no? Entonces, 4 preguntas para validar si efectivamente estoy tomando, si mi perspectiva y mi problematización son coherentes. 1. ¿Qué argumento o frase yo quisiera que estuviera en mis conclusiones que da cuenta de ese factor problematizador que estoy buscando? ¿Qué tipo de conocimiento existe? ¿Qué lo hace legítimo? ¿Para quién es conocimiento y para quién es legítimo? ¿Qué relación tengo con los actores en el proceso de producción de conocimiento? Recuerden, mis reflexiones aquí son sobre investigación en ciencias sociales y humanidades. Es decir, no puedo simplemente tratar el actor como un mero dato. ¿Y qué resultado de mi investigación haría que esa tesis original, esos argumentos de partida, ese problema al que quiero abordar cambie fundamentalmente? Si la última pregunta, la 4, no tiene posibilidades en mi reflexión, yo estoy haciendo una investigación tautológica que solamente busca demostrar que yo tenía razón desde un comienzo, y eso no es una investigación rigurosa y seria en términos de ciencias sociales y humanidades en entornos contemporáneos, pero suele suceder. Volvamos al ejemplo, entonces, para revisar y calibrar esas preguntas aplicadas al caso. Entonces, el compañero 1 de la encuesta de Likert, él responde ante la pregunta, porque uso la encuesta porque necesito identificar cómo perciben los estudiantes su propio riesgo de deserción. ¿Sí? Mientras que el segundo dice, yo quería medir en qué medida el factor X predice la deserción. Entonces, si bien el primero era el que planteaba la encuesta con 300 personas, pero su interés es de corte comprensivo. El segundo plantea 8 entrevistas a profundidad, pero su interés es de corte paramétrico. Es decir, ambos tienen un problema de coherencia en la perspectiva epistemológica y por tanto su problematización entra en crisis con su método, que es muy típico en muchas tesis. Entonces, tres ideas claves para abordar y calibrar esa coherencia entre problematización y perspectiva. Lo primero es que el dato no define el paradigma, el tipo de problema sí, y se reconoce por la frase o por la forma en que construimos y tejemos a lo largo de toda la investigación esa problematización.
2. Lo cuantitativo y lo cuantitativo son decisiones técnicas posteriores a problematizar, encuadrar, definir perspectiva, diseñar una metodología y entonces sí identificar la naturaleza del archivo y los datos que me van a soportar todo lo demás. Entonces no es el dato el, el, la- el factor que define el punto de partida. Y en tercer lugar, si ningún resultado de mi ejercicio de investigación cambia o afecta la tesis o el argumento, la problematización original, si yo planteo que eso es cuasi inmutable, no estoy haciendo una investigación. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque es muy recurrente encontrar estas tesis tautológicas, que básicamente la tesis se propone como un ejercicio para demostrar que yo tengo razón, que el investigador tiene razón. Entonces, esos son tautologías, son más investigaciones muy ideologizadas y que no conducen a descubrimientos o aportes genuinos a nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo se ve esto reflejado y se diferencia entre una tesis de pregrado, una de maestría y una de doctorado? En el pregrado, el problema ya viene estructurado, es decir, se sabe cuál es la naturaleza del problema, está encuadrado, se conocen los métodos, se saben que si se aplica ese método, los resultados serán los adecuados. Entonces, si está encuadrado, ¿por qué lo llaman investigación? Porque la investigación o la tesis de nivel de pregrado busca integrar saberes y competencias. Y en el ejercicio de sistematización, el estudiante demuestra que pudo hacer esa integración, no necesariamente que está moviendo la aguja de nuevo conocimiento. Entonces, por eso a un estudiante de pregrado típicamente se le asignan problemas estructurados asociados a la dimensión y el horizonte disciplinar de su carrera orientado al mundo del trabajo. Luego, en el nivel de maestría, en maestrías basadas en investigación rigurosas, típicamente existe un director de tesis que está anclado en una línea de investigación y que tiene una secuencia como un portafolio de problemas más o menos prefigurados, en donde te propone que lo acompañes a avanzar una de esas problematizaciones en una línea de investigación y con una ruta específica de abordaje. Entonces, en ese sentido, una tesis de maestría, de una maestría en investigación articulada a un grupo de investigación, gran parte del encuadre está asociado a la línea de investigación que propone el director de tesis. Cuando estoy en el nivel de doctorado, la pregunta es ¿cuál es su problema de investigación? Y aún cuando en la entrada, la adscripción a ese doctorado, me hayan vinculado a una línea de investigación, no supone que esa línea de investigación tiene todos los problemas encuadrados y en ese sentido que el problema de investigación lo tienen prefigurado. Al contrario, la vinculación de un tesista a una línea de investigación a nivel doctorado es para que amplíe, estire, mueva la frontera del conocimiento. Entonces, hay diferencias administrativas, sí, pero también hay diferencias fundamentales en términos de la naturaleza de la práctica de investigación y de las posiciones epistemológicas de qué significa conocimiento en cada uno de esos niveles. Entonces, vuelvo al comienzo cuando les planteaba que este capítulo iba a centrarse un poco más en cómo se problematiza y se define una perspectiva alrededor de problemas no estructurados. ¿Qué es un problema de investigación no estructurado? Uno, el estado inicial está en disputa, es decir, no hay un consenso sobre el encuadre, el dominio, los puntos de entrada de problematización. Dos, la meta planteada, el output posible no está dado, es decir, es necesario desarrollar la investigación para ver la naturaleza de los efectos y de los hallazgos, porque no hay consenso sobre la relación entre problema, métodos y de resultados. Es decir, la relación teórico-metodológica todavía está en un estado de placas tectónicas o arenas movedizas que todavía no están consolidados en una comunidad científica o académica. Y por lo tanto, entonces las metodologías de abordaje tampoco están consensuadas y están abiertas para posibles aportes innovadores, creativos por parte de un investigador. Entonces, en ese sentido, construir un problema no estructurado para investigación en rigor de nivel de maestría y doctorado implica que
se cuestiona y se rompe lo que ya se sabe, no nos quedamos atrapados en lo que dice la literatura, hay que ir más allá, como decía Bachelard, y convertimos el objeto de pensamiento eh, en una fuente de cuestionamiento de lo que aparecía como evidente, como lo planteaba Foucault en su Arqueología del Saber. Eso lo vamos a ver también en otros capítulos con más detenimiento. Entonces, vuelvo al ejemplo de la diserción universitaria. Si un tesista está trabajando el tema de la deserción universitaria, porque el tema no es el problema, porque el tema es simplemente una denominación. El problema sería, y leo, una forma de plantearlo sería, se convierte en problema cuando la literatura da por sentado que la deserción universitaria es una expresión del fracaso individual que se mide con indicadores socioeconómicos. Pero esta evidencia oculta que la deserción es una categoría administrativa que invisibiliza trayectorias de movilidad legítimas entre instituciones. ¿Sí ven? Bajo un supuesto de la investigación en la literatura, el tesista problematiza y rompe ese supuesto y entonces abre la posibilidad de un nuevo argumento de la tesis. Bien, entonces recomendaciones para que el problema realmente responda a un problema no estructurado. Uno, no des por sentado nada en la literatura, todo hay que cuestionarlo. Pon en duda las evidencias que se plantean sobre la problemática y, y formula una tesis, un argumento que propone un abordaje inédito y que luego el problema intenta resolver a través de la investigación. Entonces, 3 ideas claves. De nuevo, como resumen, de todo el capítulo 1, el problema no estructurado no se recibe, se argumenta, se establece puntos de partida, se definen rutas de abordaje para construirlo con el ejercicio de investigación. El punto de partida implica la desnaturalización de lo naturalizado, el cuestionamiento de la literatura e ir más allá de lo que la bibliografía te entrega. Y entender que un tema no es un problema, se vuelve problema cuando puedes decir qué evidencia se pone en duda y qué ganarías con ponerla en duda. Bien, terminamos ahí. Como les dije al principio, este es, si se quiere, un abordaje clásico, académico, sistemático, riguroso, de establecer coherencia entre el problema, la perspectiva y el abordaje metodológico, pero eso en términos de las ciencias de lo complejo, las ciencias de la complejidad y el abordaje de problemas de transformación social compleja cambia de manera significativa. Entonces, ese será motivo de otro capítulo, interrogar qué cambia en la investigación de lo complejo, cuál es la diferencia entre lo complicado y lo complejo y cómo se establece esa relación entre episteme, lo ontológico y la realidad cuando estamos frente a problemas de altísima complejidad. Estamos hablando de los problemas de disrupciones, de la policrisis y hoy por hoy del cruce de los asuntos de inteligencia artificial en la propia forma como entendemos conocimiento y la producción del mismo. Eso será tema de un capítulo que veremos más adelante para que veamos estos cambios frente a las nuevas condiciones de la investigación en el mundo contemporáneo. Recuerden, suscríbanse para ser parte de la comunidad, inscríbanse para recibir acceso a algunas de las herramientas con las que estamos trabajando de manera práctica estos ejercicios y nos vemos en el próximo capítulo.